Shalom Ubrajot, paz y bendición a todos los hermanos, hermanas, amigos que en este día se congregan para escuchar la verdad de nuestro Padre Celestial. Sean todos bendecidos y oramos delante de la presencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach por esta oportunidad que nos concedes nuevamente de volver a escuchar tu palabra, de volver a conocer el propósito para nosotros en este último tiempo. Te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach, pidiéndote que tu Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos enseñe, nos revele las cosas escritas para nuestro tiempo y que seamos edificados como un pueblo que invoca y glorifica tu nombre. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, Baruch Hashem, Yahweh. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno al tema, que es un tema muy importante, y le hemos titulado Iglesia, Cristianismo o Imperio Romano. Y de esta manera describiremos cómo se origina todo desde el primer siglo hasta nuestros días, lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñó el Mashiach directamente, lo que él vino a formar como pueblo al buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino con el mismo propósito del plan que ya había sido escrito por el Padre Eterno, anunciado por los profetas, anunciado en los Salmos, anunciado por los discípulos y por el mismo Mashiach, que sería concluido al final de los tiempos el propósito bendito del Padre Eterno. Y como vemos, en el primer siglo, cuando Yahshua HaMashiach vino a predicar, residía en Nazaret y era conocido como el Nazareno. Por eso los primeros discípulos, los primeros seguidores, después de que él resucita, después de que él pagó el precio por nuestros pecados y transgresiones, después de que se apareció a los discípulos, él viene con el mensaje para darles la enseñanza a los discípulos, cómo es lo que deberían de enseñar y hablar para que seamos edificados hasta nuestros tiempos. Y era conocido como el Nazareno, el que había venido de Nazaret. Ya que en el primer siglo no existía Jesús, no existía Cristo, por lo tanto, no podemos seguir con la mentira del cristianismo ni de Jesús. Tenemos que ubicarnos en lo que nos enseña la historia, la palabra y los hechos a nuestros tiempos y lo que hemos oído a través de lo que nos han enseñado las diferentes ramas del cristianismo y de las iglesias. En el primer siglo, los seguidores del Mashiach tenían varias formas como eran llamados o como eran conocidos. Primero, los nazarenos, porque como nos dijo, les he mostrado que venía de Nazaret. Yahshua el Nazareno. Y no era Jesús, era Yahshua, que viene en el nombre del Padre. Yahweh, Yahshua, venía con la salvación del Padre. Entonces era conocido como venía de Nazaret, le conocieron como los nazarenos. Otro, también que el Mashiach les había enseñado a los discípulos qué es las reglas, los mandamientos que deberían de seguir a través de la vida que ellos llevaran como creyentes en la fe, en la palabra de nuestro Padre Celestial. Y era un camino trazado para que ellos anduvieran en esa forma bajo la regla de la palabra, no del hombre, sino de la palabra, establecido en el reino de Yahweh para ser enseñado a todos aquellos que tuvieran hambre y sed de justicia. Y eran conocidos como los del camino, precisamente por seguir un camino como Yahshua les había enseñado. Otros les conocían como una nueva secta, y lo vamos a ver a través de, más que todo, de los hechos de los apóstoles, porque ellos son los que revelan. Por eso decimos que todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. A pesar del tiempo, cuando ellos escucharon la voz del Mashiach, cuando ellos empezaron a conocer al Mashiach y lo que él estaba pidiendo y lo que él estaba enseñando, se fueron recopilando todos esos acontecimientos, esos hechos que sucedieron para escribirlos y enseñarlos a los que ahora estamos aquí siguiendo esa trayectoria, pero con fundamento, cómo fue el origen, no cómo nos enseñaron cuando no conocíamos realmente esto profundamente, porque nos enseñan de una manera muy equivocada. Entonces eran conocidos como los nazarenos o los del camino, y eso está en Hechos 9:2. Vamos a ver cuando Pablo
que era un acérrimo perseguidor de los nazarenos, de los nuevos seguidores del Mashiach. Recordemos que Pablo era un religioso, uno que fue enseñado a los pies de Gamaliel, que tenía todas la enseñanza de Gamaliel, que conocían todo el judaísmo y todo aquello que pululaba en aquella época también. Pablo era uno de ellos y era un perseguidor a la enseñanza que él había recibido, y por eso perseguía a los nazarenos. Por eso perseguía a los nazarenos. Era el que aprobó que mataran a Esteban también, porque también Esteban fue acusado por ser parte de los nazarenos también. El apóstol Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, nos muestra cómo Esteban fue apedreado precisamente por decir que el nazareno haría cosas. Bueno, lo acusaban de que el nazareno iba a destruir el templo y que iba a cambiar la costumbre de Moisés y todo eso así, y lo acusaron a Esteban directamente por decir que el nazareno, o lo acusaban que el nazareno iba a hacer todo ese tipo de cosas en contra de lo establecido por nuestro Padre Celestial en aquel tiempo antiguo. Pero Pablo también era un perseguidor acérrimo de los nazarenos, o de los del camino. Y lo vemos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 2. Dice que Pablo pidió poderes escritos para que las sinagogas de Damasco quería detener, que en las sinagogas de Damasco quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Aquí vemos a Pablo persiguiendo a los nazarenos y a los del camino. Aquí no hay cristianos todavía, como muchos aseguran que eran cristianos. Aquí dice claramente la escritura lo que narró Pablo este es Lucas, que narró cuando se sucedieron estos hechos, estos acontecimientos, y cómo eran llamados los del camino, o una nueva secta. La nueva secta la vamos a ver más allá. No se conocían como cristianos porque, como he dicho, no estaba escrito el Nuevo Testamento como evidencia todavía. Estaba en proceso de los acontecimientos que se desenvolvían en aquel primer siglo. Estaban en proceso todas las enseñanzas y todos los arreglos que los discípulos, varios, 12 que iban a completar los escritos del Nuevo Testamento, iban a escribir lo que habían visto, lo que habían oído, y de esta manera, con hechos, ponerlo en la escritura para enseñanza de nosotros hoy día. ¿Qué había en el tercer siglo? ¿O qué había en el primer siglo? Eso era lo que había. Ya hasta el tercer siglo, con Constantino, fue que se formó el cristianismo, la iglesia católica, conocida mejormente, que procedía y que procede y que es el Imperio Romano. Vamos a leer lo que dice aquí. En el siglo III comenzaron las reuniones de los obispos católicos. Era un paso importante para esta iglesia, y que tiene aproximadamente 1.390 millones de fieles de todas sus ramas. El Papa, como es llamado, el líder de esa secta o de esa iglesia, es la máxima autoridad y reside en Roma, Italia. Es el fundador de esta iglesia, pero el emperador que lo formó primeramente fue Constantino. En una de sus batallas contra Magencio, miró al cielo y vio sobre el sol una cruz rodeada por la leyenda: con este signo vencerás. Y por eso es que aparecen en las iglesias cristianas el símbolo del sol, una cruz que con ese símbolo vencería ante cualquier circunstancia a cualquier enemigo. Y desde entonces eso quedó plasmado en la creencia, en la doctrina del cristianismo. Pero no es lo que nos enseña la escritura. Por esta razón, nosotros estamos viendo todos estos puntos, que es lo que se movía en esos momentos, en esos siglos anteriores a lo que el cristianismo ha puesto como la fe, como la escritura que da prueba, evidencia de un Jesús que no existía todavía. ¿Por qué razón? Porque la letra J tampoco existía en ese tiempo. La letra J no existía. La letra J empezó a aparecer por el siglo XVI. En el siglo XVI,
es cuando la letra J empieza a tomar forma, empieza a tomar parte de los alfabetos inglés y español. La letra latín, la I latín, era la que figuraba, incluso cuando está en el madero, INRI, Jesús de Nazarenus, rey de los judíos, no estaba de los yehudís. Así es como estaba escrito en la cruz. Las 4 letras, pero no aparece ninguna J. Usted lo puede ver, no hay ninguna J. Son una I latina y al final otra I latina. Jesús, Jewish, de los judíos, rey de los judíos. Entonces, ¿cuándo empieza a aparecer la letra J? En el siglo XVI se comenzó a reconocer la letra J como una letra independiente del alfabeto latino. Los eruditos Pierre de la Reme y Gian Giorgio Trissino comenzaron a diferenciarla como la letra I latina. En el siguiente siglo, ya en el siglo XVI, aparece ya en los alfabetos, aparece ya como Jesús, ya le pueden poner Jesús, judíos, Judá, y empieza ya a tomar forma con esa letra las otras palabras que no eran conocidas con la letra J. La letra J es una letra nueva que nos muestra que en el primer siglo, en el siglo II y en el siglo III, esa letra no podía ser que se le llamara Jesús al Mashiach, no podía ser que se le llamara pues con ese nombre, ¿verdad? Por eso era conocido como el Nazareno, el que venía mostrando el camino, cómo seguirlo. Pues también han llamado los del camino. Y ya con Pablo encontramos esa secta que dice que era una secta que cuando Pablo se convierte, que es perseguidor de la Quejilá, de la primera congregación, pues él perseguía matándolos, llevándolos a extrema persecución. Pero cuando el Mashiach se le aparece en camino a Damasco y lo derriba y cae al suelo, le dice que por qué lo persigues. Y él dice, Yahshua, yo soy el Nazareno a quien tú persigues. Le dice así Yahshua HaMashiach, yo soy el Nazareno a quien tú persigues. Por lo tanto, él no dijo, yo soy Cristo al que tú persigues, yo soy Jesús al que tú persigues. No, le dijo de dónde provenía. Yo soy el Nazareno al que tú persigues. Y de esta manera es como vamos viendo cómo se desarrolla la historia. La iglesia cristiana, la iglesia católica con Constantino fue la que deformó todo el sistema que estaba escrito con nuestra fe en Yahshua HaMashiach. Sucedieron muchos eventos, como el de Antíoco Epifanes, que prohibió en el primer siglo también que no se debería nada de pronunciar nada en hebreo, que no se debería leer la Torá, que es lo que significa la instrucción, lo que muchos conocen como la ley, que no se debería celebrar el Shabbat, que es el día de reposo, que no se debería circuncidar a los hijos, y que todo aquel que fuera sorprendido sería llevado a la muerte. Y eso sucedió, por eso mucha gente de los primeros siglos tenía miedo de seguir las enseñanzas, de apartarse de que no lo fueran a encontrar leyendo libros, que a muchos se encontraron, los mataron prácticamente. Y muchas mujeres que circuncidaron a sus hijos fueron llevadas a la muerte. Y mucha gente tuvo miedo y desde ahí se empezó a formar ya la nueva religión que hasta nuestros días ha perdurado. Y dice la historia también que Constantino ordenó que se edificaran templos donde quiera que esta doctrina del cristianismo o de Jesús fuera llevada, que se edificaran templos como señal o una prueba de que ellos habían fundado la verdad a media, se puede decir. Y por eso vemos en muchos lugares de la tierra, en muchas culturas de la tierra, iglesias cristianas, templos católicos, que eso es lo mismo, es lo que fue la base del cristianismo, la evidencia de esa mentira, que donde usted ve una así, es una mentira. Y lo digo abiertamente, es una mentira, porque no enseñan la realidad de la fe como está escrito. No tengo temor a morir. Todos los que predicaron desde el primer siglo fueron llevados y pasados por la muerte por la verdad. A Esteban, como vemos, lo apedrearon. Cuando estuvo ante los fariseos y ante todo aquel Sanedrín, les estaba explicando qué había ocurrido con
el Nazareno. También usted en el capítulo 7 del libro de los Hechos ve cómo acusan a Esteban, que dice que el Nazareno, lo están acusando con esto, que el Nazareno iba a destruir el templo y que estaba contra la costumbre de nuestros padres, contra la ley de Moisés. Lo acusan de lo mismo. A Pablo lo van a acusar de lo mismo más adelante. Pablo, aunque no estuvo con el Mashiach en su trayectoria aquí en la tierra, pero cuando él persiguió a los nazarenos, a los del camino, cuando el Mashiach se le revela y le da una instrucción que por qué lo perseguía, diciéndole: yo soy el nazareno a quien tú persigues, pero levántate, ve a tal casa y se te va a dar instrucción. Ahí se va a Pablo, le dan instrucción y dice, pues se le dice que el propósito era para ir a los gentiles, a los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Los que se habían apartado del redil de la casa de Israel, que se habían paganizado haciendo idolatría, haciendo invocación a la reina del cielo, haciendo tantas cosas en contra de la voluntad del Padre Eterno. A esto fue comisionado Pablo. Por eso, ya cuando en el siglo III, que se escribió el Nuevo Testamento y que ya tenemos el Nuevo Testamento en escena, que ya empieza ahí la Iglesia Católica, que fue la que tradujo las escrituras del hebreo al latín y a los diferentes idiomas, hizo los cambios de quitar el nombre de Yahshua, de Yahweh, las fiestas, el Shabbat y todo lo relacionado con el pueblo hebreo. Era el Imperio Romano. Antíoco Epifanes pertenecía al Imperio Romano. Constantino pertenecía al Imperio Romano. El Imperio Romano siempre ha estado inmiscuido en la política, en los gobiernos, en las naciones, con el mismo propósito: desvirtuar la voluntad de nuestro Padre. No da temor a mí, no, persona me da temor anunciar esto, porque así todos aquellos que fueron seguidores de la verdad, del Nazareno, de los del camino, pasaron por situaciones que los llevaron extremadamente a la muerte. Y todo el que quiera seguir al Mashiach va a pasar por ese proceso. Pero ¿qué sucede en esto? Hay que anunciar la verdad antes de que esto suceda. Antes de que nos suceda algo, dejarle saber a la sociedad que hay un error y que hay un camino verdaderamente en Yahshua HaMashiach, que es el que el Padre envió para salvarnos y por pagar nuestros pecados por toda la humanidad. Y este es el propósito por el cual estamos haciendo este video, para que usted conozca los eventos y estúdielos, investíguelos, analícelos. Todo está ahí conforme la historia ha escrito lo que ha acontecido en las naciones en los siglos atrás de nosotros, de donde se origina toda la religión. Por eso cuando vemos todos esos templos, esas iglesias donde hay idolatría, donde están altares paganos, donde se invoca el nombre de un tal Mesías, pero llevan opuesta a la bendición del Padre Eterno, se postran ante idolatría, ante hechicería, se permite el rezo a los muertos, el rezo a María y tantas cosas que no están escritas. Por eso es nuestra participación de anunciar la verdad, cómo se originó y quiénes son los seguidores verdaderos del Mashiach, que vino a morir por nuestras culpas hace 2000 años y que nos enseñó el camino para seguir ese propósito y llegar al Padre en obediencia. Por eso se les llamó los del camino, los nazarenos y la secta que según anunciaba Pablo. Como hemos dicho, el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Dice en Hechos capítulo 11, 26, que ahí ya se conocieron a los cristianos de esa manera cuando Pablo fue a Turquía. Vamos al capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice, algunos se habían dispersado a raíz de la persecución. Había una persecución contra los nazarenos. Había una persecución contra los del camino, no contra los cristianos. Escúcheme bien, todavía no existían los cristianos. Y aquí cuando ya la Iglesia Católica, que es la traductora de las escrituras del hebreo al latín, empieza a meter su mano para desvirtuar el propósito, para que todo lo que ellos escriban se adapte a su ideología, a su doctrina de ellos, y que ellos digan que ellos son los autores de la palabra y que ellos son la verdadera iglesia, pero están tergiversando la verdad. Por eso la Biblia o la Escritura es la evidencia que tenemos nosotros para descubrir nuestro origen y el propósito del Padre Eterno a que nos llamó. Dice así en capítulo 11 de los Hechos, Hechos 11, 19. Dice, algunos se habían dispersado a raíz de la persecución
cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Todavía no existía el cristianismo. Entonces, dice la palabra que en el versículo 26 ahí mismo, nos dice: y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía, en la que Gilá trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. En Antioquía. Pero ¿quién era? ¿Qué era Antioquía? Antioquía era una ciudad ubicada en Turquía. Turquía era parte y es parte del Imperio Romano Otomano hasta nuestros días. Usted puede ver quién es Turquía hoy día. Hoy en este 2025 usted puede ver quién es Turquía y lo que viene haciendo Turquía. Es el Imperio Otomano, de los dos imperios del Occidente y del Occidente que se formaron y se dividieron por ciertas causas, pero Turquía es parte del Imperio Romano que va a surgir en este último tiempo y lo estamos viendo. Por eso la definición: cristianismo, iglesia o el Imperio Romano. Que todo, en fin, es lo mismo, disfrazado de diferente manera, pero en sí el propósito es el mismo: traer la confusión y que no se conozca la verdad de nuestro Padre Celestial, como lo estipuló Yahshua a los del camino, enseñándoles un camino. Ahora vamos a ver que es una ciudad helenística. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Quiénes eran los helenistas? Eran griegos. Griegos que se habían mezclado en la cultura griega, se habían paganizado, adaptándose a la cultura griega, y eran las 12 tribus, aparte de las 12 tribus que también estaban mezcladas ahí. Y cuando vemos el capítulo de Macabeos, vemos cómo muchos de ellos renunciaron a seguir en la tradición del pueblo que el Padre había establecido. Dice que había un gimnasio allá en Jerusalén donde ellos subían y se quitaban la circuncisión y se adaptaban a algo que no se les viera la circuncisión, de que eran parte del pueblo de Israel. Se paganizaron, se adaptaron a la cultura de los dioses paganos de Zeus, de ahí viene la palabra Dios, de Apolos, de todos esos del panteón griego, están en esa cultura helenística. Y usted puede ver las arquitecturas de los griegos y del Imperio Romano, puras estatuas a veces desnudas, enseñando los testículos, enseñando los pechos. Son cosas reales, no es una mentira. Y todo eso lo aprendió nuestro pueblo, que se paganizó en medio de esta cultura, en medio de esta. Por eso vemos aquí que dice que había unos helenistas. ¿Y quiénes eran esos helenistas? Pues eran los del pueblo de Israel que se habían adaptado a la cultura griega. Por eso el Nuevo Testamento, cuando ya es escrito, se escribe en griego. Por eso muchos pastores no entendían y no entienden que la conexión hebrea no se puede traducir o no se puede interpretar con un contexto griego, porque son dos lenguas diferentes, dos culturas diferentes. Pero ahí vamos viendo a Pablo, que después de que se convierte también, Pablo, al que muchos de los que se llaman cristianos dicen que Pablo vino a quitar la ley y que predica en contra de la ley y que ya no se debe de obedecer la ley. Pero vamos a ver a Pablo específicamente por qué fue perseguido Pablo y a quién fue llevado Pablo. Pablo fue llevado a los romanos para ser juzgado también, porque como hemos dicho en otros videos, lo acusaban de ser el líder de la secta de los nazarenos. Y lo vamos a ir viendo para que de esta manera tengamos en contexto que lo que ha escrito la Escritura no es una mentira. Por eso les decía en el video anterior, si leemos el Nuevo Testamento, hay dos figuras importantes que son Pedro, Kefas, y Rab Shaul, que es en este caso conocido como Pablo. Si usted ve el Nuevo Testamento del capítulo 1 al 13, usted puede ver a Pedro
hablándole a los judíos, hablándole al pueblo, hablándole a todos los israelitas que estaban reunidos en ese contexto, ¿verdad? Ahí está Pedro hablándole a los judíos. Y vemos a Pablo, que Pablo es llevado a los gentiles. Del capítulo 13 en adelante hasta el 28, vemos a Pablo hablándole a los dispersos que se habían paganizado, a los paganos que se habían apartado de la fe verdadera de Yahshua HaMashiach. Por eso cuando en el helenismo ya Pablo llegaba y les hablaba, ellos entendían, sabían que eran parte de esa cultura, pero tenían miedo que se descubriera también su identidad. Pero ellos lo recibían con gozo, porque vemos la samaritana, cuando se le aparece el Mashiach. Vemos a Felipe, que también es llevado a Samaria en el Nuevo Testamento, que es llevado a Samaria a predicar a los samaritanos. Muchas cosas importantes que ocurrieron ahí, que vemos cómo está importante y maravilloso lo que ha sucedido a través de nuestros tiempos, lo que ha pasado antes y después de que seamos conocidos. Vamos a ver primero lo que le hicieron a Esteban, perdón. A Esteban en el capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice: al no poder resistir la verdad, sobornaron a unos hombres para que firmaran. Hemos oído hablar a este hombre, se refieren a Esteban, contra Moisés y contra Elohim. Con esto movieron al pueblo, los ancianos y los maestros de la ley llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre, se refieren a Esteban, no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo están acusando falsamente. Ahí no están hablando de cristianos. Dice: le hemos oído decir que Yahshua el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Vean cómo lo acusan. Lo están acusando a Esteban y por eso los apedrearon. Si usted lee todo el capítulo 7, él les relata desde Abraham, desde Moisés, donde recibieron los 10 mandamientos del pueblo de Israel, y por esa causa dice que lo iban a apedrear, y no está haciendo nada inadecuado, está todavía haciendo lo que había escuchado Esteban, que fue reemplazado por uno de los que también habían seguido al Mashiach. Así que vemos ahí también a Pedro, que es uno de los apóstoles que siguieron al Mashiach, cuando en primera de Pedro 1:1 dice Pedro en los saludos, dice: a los dispersos entre las naciones, a las 12 tribus, saludos. No está saludando a ninguna iglesia cristiana, no está saludando, eran los que estaban dispersos. Usted puede decir: pero usted siempre sale con que esto y no cambia. No, es que tenemos que llegar a la verdad. El Imperio Romano, sin necesidad de adiestramiento, ellos tienen programas que traen programas que sanan, que hacen milagros sin necesidad de predicar la palabra. Y la gente, como es incrédula, como no le gusta leer la palabra, pues cree todo lo que se le dice y tienen poca escritura en su corazón y creen en la mentira. Por eso nos compete enseñar todo esto, a dónde está el meollo de toda la verdad, y de esta manera poder llegar a lo que nos ha enseñado nuestro Padre Celestial. Dice también ahora, cuando vamos a Pablo, el perseguidor del camino y de los nazarenos, fue acusado por el mismo propósito que fue acusado Esteban. El mismo propósito. Nosotros él no era cristiano, él no era judío, él era de la tribu de Benjamín. Era un benjaminita, era un hebreo. Y entonces, cuando él es comisionado por el Mashiach para llevarle el mensaje a los gentiles, a los paganos, a los que se habían apartado, a los idólatras, es acusado de la misma manera y es llevado ante el mismo Imperio Romano, que acusa como hoy día lo está haciendo, y que quiere unificar a todas las iglesias en una sola, para que ya no haya más iglesias, que no haya más desobediencia y que estén sometidas a uno. Igual el mismo presidente de Estados Unidos lo ha declarado, que van a unificar a todas las iglesias y las van a controlar a todas en un mismo contexto, para ver quién predica cosas que no están de acuerdo a lo que es el sistema del gobierno y cosas así. Pero no nos da temor. Esto sucedió en el primer siglo y va a seguir sucediendo, porque esto es lo que ocasiona lo que dice la palabra. Vamos a ver, dice:
Todo el que escuchaba a Pablo los confundía y hacía zumbar sus oídos por lo que Pablo enseñaba. Vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos. Vamos a ver qué nos dice ese capítulo 17 del libro de los Hechos. 17, 18, 19. Vamos a ver lo que nos dice este capítulo. Dice la palabra, cuando Pablo predicaba: algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de los dioses extranjeros, porque le oían hablar de Yahshua y de la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron con ellos a la sala del Areópago, diciendo: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas, y nos gustaría saber de qué se trata. Mire usted, cuando Pablo hablaba de la Escritura, cuando hablaba del Nazareno, cuando hablaba de las cosas establecidas del reino que había recibido, que traía la verdad para ser enseñada, dice que toda la confusión que habían aprendido en aquel momento de lo que habían escuchado, religión, paganismo, cuando escuchaban la verdad, les zumbaban los oídos y los confundía, como sucede con mucha gente que escucha esto y también dice: ¿Qué? No, confusión. Aquí no sucede en la Escritura. ¿Por qué? Porque está llegando el mensaje al corazón, traspasando el corazón, traspasando la mente, traspasando las doctrinas, trayendo la verdad del Padre Eterno para ser establecidas y traerlos a ser un pueblo para la gloria de su nombre. Esto es maravilloso, pero la gente no quiere estudiar, no quiere entender que no debe de confiar en el hombre, sino en la palabra, en los hechos. Por eso mucha gente no entiende, porque no va al principio, no va al fundamento, incluso no se ora para recibir la revelación. Ahora vamos a Hechos 21. Vamos a ver qué está sucediendo con Pablo en estas circunstancias, porque todo esto es bien importante leer para que no nos cuenten. Vamos al 21 y vamos a ver lo que sucede aquí también. Este es el libro de los Hechos, la vida de los apóstoles que vieron, que oyeron la verdad del Eterno expresada con todo su esplendor, y que no se pueden apartar de eso, porque es la presencia del Altísimo que nos trae la bendición, que nos trae la seguridad quienes somos. Por eso, aunque nos digan fanáticos, judaizantes, pueden decirnos como gusten, pero la verdad no debe ser detenida. Dice aquí, Hechos 21. ¿Ya han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano? O sea, los hebreos, porque no todos son judíos, es la confusión que también el cristianismo ha hecho. Poner a todos los hebreos como que todos son judíos. No es así, son 12 tribus. Los judíos son una, y el resto de las demás tienen sus nombres: Simeón, Neftalí, Zabulón, Dan, y así sucesivamente. Por eso aquí dice, encerrando a todos como si fueran todos judíos. Dicen que Abraham era judío, dicen que Isaac era judío, dicen que todos los demás eran judíos, dicen que Pablo era judío. No era judío, era hebreo, de la tribu de Benjamín. Ahí lo vamos a ver. Dice, acusando a Pablo: y han oído decir que enseñas a todos los hebreos del mundo pagano que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos, ni vivan según las traducciones judías. ¿Ven cómo lo están acusando? Ahora vamos al versículo 28. El versículo 28 dicen aquí, y gritaron: israelitas. No le están diciendo cristianos. Fíjense cómo le están gritando. En ese primer siglo dice: israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y de este lugar Kadosh. Y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo, profanando este lugar Kadosh, santo. Dice que ha introducido a unos griegos. No es que los estaba introduciendo, como hablé al principio, es que los griegos eran parte de las tribus de Israel que habían ido a la cultura a la cultura griega y se habían helenizado, habían adaptado la cultura de los griegos, habían adoptado los dioses de la diosa Diana, a Júpiter, a todos esos Apolos y todos esos dioses que tenía
el imperio griego, el panteón griego. Y por eso aquí cuando ya muchos de ellos empiezan a convertir, eran griegos que estaban viniendo con Saúl. Pero no eran griegos de origen, sino que eran griegos que eran hebreos que habían adoptado la cultura de los griegos. Esto es importante. Es por eso que hay que leer desde el principio del fundamento del Nuevo Testamento quiénes y cómo y por qué y qué fue de lo que estamos viendo aquí. Entonces aquí vemos a esto. Ahora vamos al 22:8, porque este es el Nuevo Testamento y esto es importante. Cuando Pablo es acusado y cuando es llamado a predicarle, y cuando Pablo también se vuelve nazareno, no cristiano, se vuelve nazareno, porque Pablo es perseguidor de los nazarenos y de los del camino. Y aquí es donde comienza lo que ellos decían, la secta de los nazarenos. Vamos a leerlo. Cuando Pablo es confrontado por Yahshua y lo derriba, dice, caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Saulo, yo respondí, ¿quién eres, Adón? Y él me dijo, yo soy Yahshua el Nazareno, a quien tú persigues. Fíjense las cosas hermosas. Baruch Hashem Yahweh, por la revelación que nos enseña cómo se origina todo y cómo la Iglesia Católica y el Imperio Romano, que es un imperio político también, que cambia, que targiversa todo el plan del Eterno para que no conozcamos la verdad. Pero si usted está interesado en conocer o está interesado en conocer la verdad, lea la Escritura. Deje que solamente hablen ellos en su enseñanza, pero usted abóquese a estudiar. Vea lo que nuestro Padre nos ha enseñado a través de los discípulos y usted conocerá la verdad. Y la verdad lo hará libre, como dijo el Mashiach. Aleluya. Así que dice aquí, él me dijo, yo soy el Nazareno, Yahshua, a quien tú persigues. Ahí comienza el origen de los nazarenos. Por eso vamos a ir viendo que ya cuando estaban ahí, ya cuando Pablo estaba entonces haciendo su comisión de predicar a los gentiles, vamos ahora al 26:6 para que veamos lo que nos dice. Hechos 26:6 dice, y ahora estoy aquí procesado por esperar la promesa hecha por Yahweh a nuestros padres. Había una promesa que Pablo no iba a cambiar. La promesa había sido que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de Abraham y su descendencia, Abraham, Isaac y Jacob. Y las descendientes de Jacob, que eran las 12 tribus de Israel, a través de las naciones iban a fundar un pueblo que cuando viniera el Mashiach lo iba a sacar de la idolatría, de la transgresión, del pecado, y lo iba a apartar para la gloria de su nombre. Por eso Pablo afirma aquí, me acusan por esto, pero aquí estoy, dice, siendo procesado, pero es por esperar la promesa hecha por Yahweh a nuestros padres. Aquí para muchos cristianos que dicen que Pablo vino a cambiar y que Pablo dice que la ley ya no y que ya nada de esto, aquí les digo a los cristianos y a todos aquellos que dicen que la ley está abolida. Aquí dice Pablo, la promesa hecha a nuestros padres, y esa era parte también de lo que el Padre había establecido como fundamento para que la palabra de la salvación llegara a través de Yahshua a todas las naciones. Y más adelante, lo vemos aquí, dice Pablo, de hecho el culto perpetuo que nuestras 12 tribus, está hablando de las 12 tribus de Israel, dice aquí en el 7, de hecho, el culto perpetuo que nuestras 12 tribus rinden a Elohim noche y día no tiene otro propósito que el de alcanzar estas promesas. Por esta esperanza, oh rey, me acusan los judíos. Pero, ¿por qué no quieren ustedes creer que Yahweh resucitó de los muertos? ¿Que Yahshua resucitó de los muertos? Yo mismo al principio consideré que era mi deber usar todos los medios para convertir el nombre de Yahshua el Nazareno. Aquí, como les dije, él fue un perseguidor de los nazarenos, de los del camino, no de los cristianos. Quien ha perseguido a los cristianos son exactamente el Imperio Romano.
Es el imperio romano que siempre está persiguiendo a los que se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque se oponen a su ideología, se oponen a su enseñanza, se oponen a su dogma, se oponen a su doctrina y por eso son perseguidos, llevados a la muerte, porque no quieren someterse a ese imperio, a esa enseñanza, a ese dogma. Y aquí mezclan todo para hacer confusión y decir que es el pueblo del Eterno. Pero vamos leyendo. Dice, recorría las sinagogas, multiplicaba los castigos para obligarlos a renegar de su fe, y tal era mi furor contra ellos que los perseguía hasta fuera de nuestras fronteras. Con este propósito iba a Damasco con plenos poderes, y por encargo de los jefes de los sacerdotes en el camino, oh rey, eso del mediodía vi una luz que venía del cielo más resplandeciente que el sol, que nos deslumbró, y a los que me acompañaban. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano pataleas contra el aguijón. Yo dije, ¿quién eres, Adón? Y él me dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Y ahora levántate y ponte en pie, me ha manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Yo te protegeré tanto de tu pueblo como de los paganos a quien te envío. Tú les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas de la luz y del poder de Satanás a Yahweh. Creyendo en mí se les perdonarán los pecados y compartirán la herencia de los Kadoshim. Yo, rey de Agripa, no rechacé esta visión celestial. Por el contrario, empecé a predicar primero a la gente de Damasco, luego en Jerusalén, en el país de los Yahudí, y por último en las naciones paganas. Les pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Yahweh, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Por cumplir esta misión, los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero con la ayuda de Yahweh, seguí dando mi testimonio a grandes y pequeños hasta el día de hoy. En ningún momento me aparto de lo que dijeron Moisés y los profetas, que dijeron de antemano que el Mashiach tenía que morir, que sería el primero en resucitar de entre los muertos, y después anunciaría la luz tanto a su pueblo como a las demás naciones. Gloria al Eterno. Vean cómo está esto aquí. Importante. Muy específico lo que nos enseña el rey Yahshua HaMashiach en su palabra a través de su Ruach HaKodesh. Por eso, ya estamos aquí conociendo la verdad. Y que todos conozcan, como dice la palabra, que conocieran la verdad para que sean libres de todo lo que han recibido del paganismo, de la falsa religión, de los falsos maestros, apóstoles y todos cuantos se llaman, que son parte de la Kehilá. Pero aquí dice lo que la Escritura nos enseña. Dice Pablo en el versículo 20 del capítulo 28, por este motivo yo quise conversar con ustedes, pues en realidad por la esperanza de Israel yo llevo estas cadenas. No dice por la esperanza del cristiano, no dice por la esperanza de otra secta, dice por la esperanza de Israel. Léalo con sus propios ojos. Yo llevo estas cadenas. Le respondieron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea referente a ti, y ninguno de los hermanos que han venido de allá nos ha dicho o transmitido mensaje alguno contra ti. Pero nos gustaría escuchar de ti mismo cómo te defines, pues sabemos que esa secta encuentra oposición en todas partes. Esa secta, como les dije al principio, así le llamaban también, que había una nueva secta, lo que Pablo estaba anunciando. Y aquí dice Pablo que fijaron un día y vinieron en gran número donde se hospedaba Pablo. Les hizo una exposición, desde la mañana hasta la noche les habló del reino de Yahweh, partiendo de la ley de Moshe y de los profetas, y trataba de convencerlos acerca de Yahshua, no de Jesús, de Yahshua. Es verdad, también en latín quedó el nombre de Jesús, Jesús. Pero si lo hemos conocido de esa manera, era porque no lo habíamos investigado más profundamente. Porque Jesús no tiene un significado, un propósito como el nombre Yahshua, que tiene un propósito. Yahshua, salvación de Yahweh. En hebreo ese nombre tiene un propósito, salvación a los pueblos que están en tinieblas. Jesús tiene otro significado que no concuerda con la escritura. Pero cuando usted dice Yahshua, así quedó en el madero. Yahshua el Nazareno, rey de Israel. Ahí dice claramente, Yahshua el Nazareno, rey
de Israel. Usted puede ver el principio. Yahshua, la primer Yod. Nazareno, Rey, Israel, está en el madero. Si usted lo conoce así, perfecto. Pero, ¿por qué no mencionarlo por su verdadero nombre? ¿No sería mucho mejor mencionarlo por su nombre? Ahora, lo que está sucediendo aquí en este tiempo, estamos en el 2025. Nuevamente este imperio romano sigue haciendo política. Nuevamente surge otro nuevo líder y dice que va a unificar a todas las iglesias, que todas estén sometidas en un solo saber, en un solo conocimiento, y que no haya, así como Antíoco Epífanes prohibió que se mencionaran otros nombres, que se hicieran otras liturgias, que se hicieran otros servicios diferentes a lo establecido por el imperio romano. Antíoco Epífanes, Tito, sometieron a todos los pueblos bajo el imperio romano. Hoy, este nuevo líder que acaba de subir al reino del imperio romano, este nuevo papa, León XIV, algo así, está diciendo que va a unificar a todas las iglesias y someterlas a uno. Viene persecución. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que va también a unificar a todas las iglesias y que todas van a estar controladas para que nadie hable cosas fuera de lo que el Estado no quiere que hablen. Pero acaso, como dice la Escritura, escojan ustedes a quién servir, porque yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Qué es menester? ¿Obedecer al hombre o obedecer a Yahweh? Es probable obedecer a Yahweh, el Creador. El hombre muere, se va, su recuerdo se olvida, pero el Eterno está ahí para proteger a su pueblo. Y ahora usted puede ver, aquí en Estados Unidos están siendo perseguidos todos los humildes. Están siendo deportados todos los humildes. Y dice Yahweh, no se olviden del extranjero. Recuerden que ustedes fueron esclavos en Egipto. Tengan compasión del extranjero. Tengan compasión del pobre. No se olviden del pobre. Este gobierno, esta élite, está persiguiendo a todos los humildes. ¿Y saben quiénes son esos humildes? Son el pueblo de Israel que está paganizado. Se les ha predicado, se les ha enseñado el mensaje. Y son duros de corazón, como dice Yahweh. Son duros de servir. Dice Tobías, uno de los libros que la Iglesia Católica ha mantenido a pesar de todo, y que la Iglesia cristiana, entre comillas, la Iglesia evangélica, no acepta esos libros porque dice que son apócrifos, que no tienen revelación e inspiración divina, pero es mentira, porque esos libros muestran exactamente dónde ha ido nuestro pueblo Israel, dónde ha pasado por persecuciones, dónde ha pasado por prohibiciones. Y el día de hoy dice aquí Tobías 3:4, dice, por cuanto no hemos obedecido tus mandamientos, por eso hemos sido entregados al saqueo, a la esclavitud y a la muerte. Y hemos venido a ser la fábula y el escarnio de todos los pueblos, entre los cuales nos has desparramado, o nos has dispersado, o nos has llevado. Ese pueblo, esos humildes, esos inmigrantes, son la casa de Israel que no quieren reconocer su identidad. Muchos, benditos sea el Padre Eterno, ya la están reconociendo y saben quiénes son, un reino de Cohen que están exaltando la gloria del Padre. No todos hablamos el hebreo porque tenemos diferentes funciones, pero el propósito es el mismo, que se edifique un pueblo para la gloria del Padre Eterno, que se conozca la verdad para la gloria del Padre Eterno. Este es el propósito. Y esos humildes, y esa gente debería estar agradecida que se los están llevando antes de que venga la persecución verdadera, porque viene una persecución que no la vamos a poder soportar, una persecución de muerte. Pero ahora, esos son el pueblo de Israel, que como dice Tobías, por no obedecer tus mandamientos, por eso hemos sido entregados al saqueo, a la esclavitud y a la muerte. Y hemos venido a ser la fábula y el escarnio de todos los pueblos donde nos has llevado. Todos nos rechazan por ser hispanos. Nos rechazan por tener un físico diferente a los blancos, a todos aquellos. Pero el Padre Eterno dice que de todas las lenguas, de todas las naciones hizo una sola raza, porque todos llevamos una sola sangre. Pero el Padre conoce cada corazón de cada cultura, de cada pueblo que Él ha formado. Y a cada uno lo va a llevar a juicio conforme su voluntad y gloria divina. Pero hoy nos
compete a nosotros saber la verdad antes de que venga el día malo. Aún estamos a tiempo de volvernos al Eterno, de investigar su palabra, de leer y de buscar la verdad en la Escritura. Dejemos las fábulas de los pastores falsos. Dejemos las fábulas de los apóstoles falsos. Dejemos las fábulas de los falsos profetas. Vayamos nosotros mismos a la Escritura, que es la que nos enseña, la que nos edifica y nos dice quién verdaderamente somos. Este es el momento, amigo, amiga, hermano, hermana que ya estás en la fe. ¿A dónde quieres ir a la eternidad? La misericordia del Eterno ha sido grande y nos ha guardado para este tiempo, para ser testigos de lo que dice su palabra. Si estás en pecado, si estás en transgresión, ven, arrepiéntete. Dale tu vida al Señor, ven, reconoce tus errores y reconoce que necesitas de Él para conocer la verdad, como dijo Yahshua, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De tradiciones, de religión, de idolatría, de hechicería, de robo, de adulterio, de todo. El mundo nos enseña muchas cosas sutiles, pero no tienen verdad, no tienen cómo edificar. La religión trae muchas cosas que engañan a la gente a adorar imágenes, en programas que dicen que hacen milagros para que la gente ponga atención y confíe en eso y apartándolos de la verdad. Ese imperio no tiene que llegar a las masas a predicar como tenemos que hacerlo nosotros. Y sutilmente ponen un programa, emboban a la gente y dicen que sucedió un milagro y que esa cosa hace milagros y quieren que la gente crea y le cree, desafortunadamente. Pero hoy la salvación ha llegado a tu casa. ¿Eres nazareno? ¿Eres del camino? ¿O eres de Yahshua HaMashiach, del reino de los Amayim? Hoy es tu decisión. Ven, no te detengas. Dale tu vida al Eterno. Arrepiéntete en el nombre de Yahshua HaMashiach y empieza un nuevo programa en tu vida leyendo la Escritura. Entérate de las buenas noticias por ti mismo y no dejes que otros te cuenten lo que ya fue escrito para conocimiento de todos nosotros. Eso es maravilloso. Las Escrituras fueron escritas para enseñarnos, pero hay gente que hace dinero con la Escritura. Hay gente que tuerce la Escritura y atrae engaño para podernos someter y quitarnos el dinero que ganamos. Ellos no son Israel, pero piden el diezmo. Ellos no quieren la ley, pero el diezmo es parte de su enseñanza. Qué terrible para aquellos que no han entendido. Hoy la iglesia se ha convertido en una fábula, en un show. Mucha música, mucha danza, pero poca palabra, poca instrucción. Y hoy todavía el Padre nos está advirtiendo. Estamos viendo los acontecimientos. No te detengas. Hoy es el tiempo. Padre, este es el mensaje que tú has querido que se explanara en este día. Edifica tu casa, edifica tu pueblo. Tú eres el que has hecho el propósito para todas las naciones, los linajes de Abraham, Isaac y Jacob, que presenciaríamos los acontecimientos del tiempo del fin. Aquí estamos delante de ti. Padre, tu pueblo que está disperso, solo tú sabes quién ha atendido el mensaje y quién lo rechazó. A ti sea la gloria y la honra y derrama bendición sobre cada uno. Envía tu Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que consuele, aconseje, revele la verdad de tu reino. Y que todos seamos un pueblo para la gloria de tu nombre. Y todos sabrán que en Israel tenemos rey. Baruch Hashem, Yahweh. Yahweh bendiga a nuestro pueblo, Yahweh bendiga a los judíos que están luchando contra todos los enemigos que se están levantando. Ese será el próximo mensaje, las naciones contra Israel y el tiempo del fin. Síganse gozando. Abel Hernández les saluda, que Gilá Casa de Israel. Compartan, denle like y sigan transmitiendo el mensaje de la salvación. Sean bendecidos. Amén.